esperanza, más obras aquí, más ansia del cielo, más gozo allí. Buenos días, bienvenidos a nuestro devocional dominical. El tema de esta mañana es fe que actúa para vivir en santidad. Y el capítulo que vamos a estudiar es Hebreos 11, 1 y 2 y 11, 8 al 16. Oremos. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra. Te pedimos que tú nos guíes en este estudio en el día de hoy. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La primera declaración de este capítulo es una definición bíblica de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay dos formas por las cuales las personas podrían venir a Dios. La primera es por medio de sus obras. Dios les aceptaría si sus obras fueran perfectas. Pero hasta ahora nadie ha sido capaz de lograrlo. Adán no fue capaz de hacerlo y nadie desde entonces ha podido satisfacer ese requisito. Abraham no pudo lograrlo. El rey David tampoco. Ni el profeta Daniel. Ninguno consiguió esa perfección frente a Dios. Por lo tanto, ese no constituye un camino satisfactorio para venir a Dios. La única otra forma de llegar a Dios es venir a Él por medio de la fe. Muchas personas creen que la fe implica dar un salto en la oscuridad, aventurarse en algo incierto, en una especie de riesgo. Si esto es lo que la fe significa para ti, entonces quiere decir que realmente no tienes fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para otras personas, la fe constituye un gran misterio. Es como un tipo de sexto sentido, una experiencia de intuición o una entrada mágica a un nuevo mundo. La fe, para algunas de estas personas, es como pertenecer a una orden secreta. Piensan que hay algunas obras místicas que Dios aceptará en lugar de las buenas obras. Pero tenemos que recordar que los demonios a su manera también creen y no son salvos. Eso no es la fe. El gran predicador Spurgeon lo expresó de la siguiente manera: no es la forma en que usted se aferra a Cristo lo que le salva, es Cristo. No es la alegría que usted tiene en Cristo lo que le salva, es Cristo. No es ni siquiera la fe en Cristo lo que le salva, aun cuando la fe es el instrumento. Es la sangre y los méritos de Cristo. Esto es lo que te salva. La fe simplemente se apropia de ello. Eso es todo. La fe mira al Señor Jesucristo. La fe tampoco es algo que se agregue a las buenas obras. Algunas personas en círculos cristianos hoy tratan a la fe como si fuera el condimento que se añade a la ensalada de las buenas obras. Muchas personas simplemente añaden su fe como ese condimento encima de sus buenas obras. Esto no es fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El doctor Oswald Sanders dijo en cuanto a la fe: la fe le permite al alma creyente tratar al futuro como si fuera el presente y lo invisible como si fuera visible. Esta es una buena explicación de la fe. Certeza.
Es lo contrario de hipótesis o teoría. Es aquello que se apoya en hechos. En química sería ese elemento químico que queda en el fondo del tubo de ensayo después de un experimento. La sustancia que el químico andaba buscando. En eso consiste la fe. La fe es una sustancia. El doctor Robertson, especialista en griego, tradujo certeza o sustancia como título de propiedad. Y ese título de propiedad, esa certeza, esa sustancia es la palabra de Dios. Si tu fe no descansa, no se apoya en la palabra de Dios, entonces de ninguna manera es una fe bíblica. Tiene que apoyarse en lo que Dios ha dicho. Fe significa creer en Dios. La convicción de lo que no se ve. La palabra convicción es un término legal que significa evidencia. La evidencia es algo que uno presenta ante un tribunal para probar la veracidad de su caso. La fe no es un salto en las tinieblas. Tampoco es bueno, espero que así suceda. La fe es una sustancia, una certeza, una evidencia, una sustancia para una mente científica y una evidencia para una mente legal. El versículo 2 afirma que los antiguos alcanzaron un buen testimonio. Esto es, que vivían en santidad ante sus contemporáneos. ¿Fue así porque eran personas maravillosas? No, lo que sucedió fue que creyeron en Dios. Creemos que Abraham fue un hombre extraordinario. Creemos que Abraham tenía mucho más a su favor que probablemente el mejor creyente de nuestros tiempos. Incluso el mundo le habría considerado como un personaje sobresaliente. Pero el relato nos dice que fue por fe que Abraham creyó en Dios. Dice Génesis 15:6, que Abraham creyó en el Señor y entonces Él lo reconoció como justo, no a causa de sus buenas obras, sino porque creyó en Dios. Así que los antiguos fueron aprobados, vivieron en santidad por medio de la fe. El capítulo 11 de Hebreos es un recorrido de héroes de la fe. Abel representa el camino de la fe. Él en realidad fue el primer mártir y el primer testigo de la fe en Dios, en el Dios viviente, que miró hacia la venida de Cristo y murió por esa fe. Enoc representa el vivir con Dios por fe. Él vivió en días malos. Eran los días de Noé, cuando cada pensamiento y cada imaginación del corazón del hombre eran malos. Noé es el testigo de la fe, quien se mantuvo firme en un día de maldad. Llegamos así a Abraham, bien conocido como un hombre de fe. De esa forma quedó identificado en la palabra de Dios. Abraham fue la suprema ilustración de la fe en la epístola a los romanos y también en la epístola a los gálatas. Los escritores de los evangelios se refirieron a él. E incluso el Señor Jesucristo dijo en Juan 8:56, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. En Abraham identificamos la adoración de la fe. Por la fe, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. La adoración de Dios
lleva a la obediencia de Dios. Impulsa a trabajar para Dios. Le lleva a uno a hacer las cosas que Dios quiere que haga. Y no es necesario que el pastor se pase el tiempo presionando a la gente una y otra vez para que estén ocupados en las cosas de Dios. Eso no es la motivación principal. Pero si las personas pudieran adorar verdaderamente a Dios y asimilar algo de la gloria de la persona de Cristo, entonces podremos contar con ellos para que trabajen en la obra de Dios y para que le obedezcan. La palabra más importante de este versículo y en toda esta sección la encontramos en el versículo 8 y es: obedeció. Es que la adoración lleva a la obediencia. Lo que hizo Abraham fue edificar altares para adorar a Dios, y esto lo impulsó a obedecer a Dios. Abraham adoró a Dios por la fe y después obedeció a Dios por la fe. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara tuvo un hijo pequeño llamado Isaac. Como dice el texto, dio a luz aún fuera del tiempo de edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido. En este relato Sara representa al poder o fuerza de la fe. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo, en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y si esto fue lo que sucedió, y todo ello se hizo realidad por la fe. Pero observemos que Abraham y Sara nunca vieron el cumplimiento de la promesa que Dios les había hecho. En la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. El caminar por la fe hará que reconozcamos que como hijos de Dios somos solo peregrinos y extranjeros aquí en esta tierra. Los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. La fe mira hacia adelante, hacia el futuro, y el Hijo de Dios hoy está mirando al futuro. Quizá tenemos un lugar que nos gusta mucho para vivir, quizá incluso sea de nuestra propiedad. Algunos viven en grandes ciudades, otros en pueblos tranquilos, rodeados por las bellezas de la naturaleza. Y le damos gracias a Dios por haber visto esto, por haberlo provisto, porque si no fuera por Él, no lo podríamos tener. Pero también debemos pedirle a Él que nos ayude a no querer tanto a este lugar terrenal, que lleguemos al punto de preferirlo a un lugar mejor que Él tiene preparado para nosotros. Somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque estamos caminando por la fe, esperando llegar a un lugar mejor. Como dice el versículo 14, los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Y los versículos 15 y 16, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, una celestial,
por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Podemos decir que cualquiera puede regresar y volver a lo que fue su mundo, si está satisfecho con las cosas de este mundo. Sin embargo, un hijo de Dios, por la fe, continúa avanzando hacia adelante. Dios quiere hoy que no solo seamos salvos por la fe, sino que vivamos en santidad por la fe. Cristo murió aquí en este mundo para salvarnos. Miremos con fe hacia Él. Vivamos en santidad en Él. Vivamos diariamente por la fe y elevemos nuestra mirada hacia Él, el Cristo viviente. Hagámoslo en nuestra vida práctica y cotidiana aquí en la tierra. Esa fe es para ahora mismo, para nuestra vida actual. ¿Sales de compras, a trabajar, a tu centro de estudios o a un compromiso social? Entonces ve a desempeñar tus responsabilidades con la fe depositada en el Señor Jesucristo. Recuerda que vivimos por fe y no por vista. Así es como Dios quiere que vivamos nuestra vida. Gracias, gracias Señor, por ese don de tu Santo Espíritu, la fe. Por la fe los grandes patriarcas creyeron en ti, se acercaron a ti y cumplieron con tu voluntad obedeciéndote. Fortalece nuestra fe, fortalece nuestra confianza en ti, quita esas dudas que trastornan nuestro pensamiento. Llévanos a los pies de Jesucristo y que esa fe nos acerque día a día más a ti y nos haga aptos para obedecerte, para servirte, haciendo la actividad que tú nos has pedido que hagamos aquí en esta tierra. Por Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén.